Saludos y bendiciones en esta hora. Estamos en 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Hoy es el día 9 con la lectura del capítulo 8 del libro de los Hechos. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. Esto quiere decir que el capítulo anterior, el capítulo 7, cierra con la muerte de un varón de Dios llamado Esteban. Y empieza el capítulo 8 diciendo que Saulo consentía, aprobaba, estaba de acuerdo con la muerte de este mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos ver en esta parte del texto que a partir del capítulo 8 empieza una gran persecución y todo aquel que era cristiano era perseguido, era llevado a la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Son días para anunciar el evangelio, la verdad de Dios, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias por todas partes. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde llega la palabra de Dios hay transformación. Y Felipe, que era el predicador de esta ciudad, anunció a Cristo, predicó el evangelio, oró por los enfermos y eran sanados, y los que tenían opresión espiritual fueron libres. ¿Cuál fue el resultado? Gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Este hombre Simón, dice el texto, que en el pasado, con sus prácticas de magia, con sus técnicas de magia, engañó a mucha gente. Y ahora este Simón recibió la palabra de Felipe, empezó a ver el poder de Dios, que no eran como sus técnicas de magia, y empezó a caminar en el evangelio y se bautizó. Pero mire lo que viene a continuación. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,
Esto es el testimonio. Cuando la palabra llega a un lugar hay transformación. Y ahora los apóstoles vienen a ver el testimonio de lo que el Evangelio había traído como transformación en las vidas de la persona donde estaba predicando Felipe la palabra de Dios, predicando a Cristo, predicando el Evangelio. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Días de poder son días para recibir el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vemos que aunque Simón recibió la palabra y estaba caminando en el Evangelio, él no entendía los asuntos del reino y creía que este poder de Dios eran como sus técnicas de magia, como sus artes de magia. Y viene Pedro y le da la siguiente respuesta. El apóstol ahora es firme en la respuesta que da a Simón. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El apóstol Pedro le dice: Simón, estás equivocado, arrepiéntete. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el Evangelio. Después del testimonio, los apóstoles regresan a la iglesia de Jerusalén, pero los que habían creído, los que habían recibido la palabra por la predicación de Felipe, ahora ellos empezaron a ir a más lugares de Samaria a anunciar el reino de Dios. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en humillación, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco,
dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Vemos cómo Felipe siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Espíritu Santo, porque 30 días de poder para ver la gloria de Dios son días donde estamos dispuestos a obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Y Felipe es llevado por el Espíritu y llega donde estaba este personaje. Dice que era un etíope. Y Felipe se acerca a él y ahora tiene la oportunidad para predicarle a Cristo y hablarle los asuntos del reino. Veamos lo que sucede a continuación. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En días de poder, no solamente las personas reciben la palabra, sino que se bautizan. Y como lo hizo este etíope, preguntando a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese instante bajaron a las aguas y Felipe bautizó al etíope. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, porque eso hace el Evangelio, llena de gozo el corazón. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Qué bendición es el Evangelio! El capítulo 8, ver a este varón de Dios llamado Felipe predicando el Evangelio en Samaria, predicando el Evangelio donde fue llevado por el Espíritu Santo a este etíope, y cierra el capítulo diciendo que por todas las ciudades donde él iba anunciaba el Evangelio del reino de Dios, predicaba a Cristo. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Ciudad de Málaga, progreso y calidad de vida. Presentado por pastores John Ardila e Isbelia Liscano. Centro Cristiano, un sitio ideal para un momento espiritual.